Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. Llegó a Isabel el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo. Y oyeron sus vecinos y parientes la gran misericordia que Dios le había hecho, y se congratulaban con ella. Y fue así que al 8º día vinieron a circuncidar al niño, y le querían poner el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre se oponía diciendo: de ninguna manera, sino que ha de llamarse Juan. Le respondieron: ninguno en tu linaje hay que tenga ese nombre. Y preguntaban por señas al padre del niño cómo quería que se llamase. Y él, pidiendo la tablilla, escribió y pronunció: Juan es su nombre. Y todos se llenaron de asombro, pues al punto recobró el habla y su lengua bendecía al Señor. Y el temor se apoderó de todos los comarcanos, pues estos sucesos se divulgaron por todas las serranías de Judea. Y cuantos los oían, los meditaban en su corazón diciendo: ¿quién piensas que ha de ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Cuéntame ahora sí. La epístola está tomada del profeta Isaías. Oíd islas y atended pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre se acordó de mi nombre, y puso mi palabra como una espada afilada. Con la sombra de su mano me cobijó, y me hizo como una saeta escogida, y me guardó en su aljaba. Y díjome: Israel, tú eres mi siervo, porque en ti seré glorificado. Y ahora el Señor, que desde el vientre me formó para siervo suyo, me dice: mira que te he destinado para luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Los reyes te verán y los poderosos se levantarán y te adorarán por causa del Señor y del Santo de Israel que te escogió. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Hoy se celebra la Natividad de San Juan el Bautista. Son dos las natividades que se celebran en la Iglesia, además de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. En realidad son tres. Pasa que la natividad de nuestro Señor Jesucristo es, en cuanto hombre, el nacimiento de un Dios. Está el nacimiento de la Virgen María y el nacimiento de San Juan el Bautista. La Virgen María por haber sido inmaculada y San Juan el Bautista por haber sido santificado en el vientre de su madre. Con la visita, recuerdan que nos narra el Evangelio, cuando va la Virgen María, se entera de que su prima, que ya era avanzada en edad, estaba esperando a un niño. Ella se apresura a las montañas, como nos cuenta el Evangelio, y va a ayudarla. Ella, que había sido recién anunciada de que iba a ser Madre de Dios, va a ayudar a esta su prima, Santa Isabel, en el nacimiento de San Juan el Bautista, que iba a ser el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa visita que tenemos escrita en el Evangelio nace la oración que rezamos todos los días en el Santo Rosario: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. De las palabras del ángel cuando le anunció a la Virgen que iba a ser Madre de Dios, y las palabras de Santa Isabel cuando le dice: ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho para merecer que venga la Madre de mi Señor a mí? En definitiva, esas palabras también eran como proféticas, porque Santa Isabel reconocía en Santa María a la que iba a ser Madre de Dios, y que ya de hecho el niño estaba encarnado en sus entrañas. Tanto en el introito como en la epístola acabamos de ver cómo nuestro Señor Jesucristo había elegido: desde el vientre de mi madre me llamó el Señor por mi nombre e hizo mi palabra como una espada afilada. Cada uno de nosotros podemos decirnos lo mismo. Nuestro Señor
Dios pensó en mí, pensó de dónde iba a nacer, pensó en mis padres, pensó en el nacimiento de mis padres, pensó en el nacimiento de mis abuelos, y en definitiva fue juntando todas las situaciones para que naciera yo y cada uno de nosotros. Porque en mí y en cada uno de nosotros, Dios nuestro Señor puso un destino a cumplir, algo que en definitiva se tenía que cumplir, y también dejándonos, por supuesto, el libre albedrío. Cuando vemos la maravilla que es el conocimiento que tiene que tener el cristiano sobre las verdades eternas, y la maravilla que es de ese cristiano ser digno del nombre de cristiano, que es como portador de Cristo, que lleva la vida del cristiano como otro Cristóforo, que es lo que significa en latín portador de Cristo, que lleva no solamente el conocimiento de Cristo nuestro Señor en su corazón, sino que además hace que otros conozcan al Padre que está en los cielos y lo alaben y lo conozcan y lo bendigan. Uno hace esa labor de portador de Cristo nuestro Señor. Y ese es el sentido precisamente de cuando vemos que Dios me creó a mí particularmente, personalmente. Cuando vemos la dignación del amor de Dios por el alma de cada uno de nosotros, no debemos hacer otra cosa sino realmente desfallecer de amor por ese Creador nuestro, por ese Padre nuestro que está en los cielos, por ese Redentor nuestro que se encarnó en las entrañas de María Santísima, que santificó en su vientre a San Juan el Bautista y que padeció y murió por mí, por el alma de cada uno de nosotros. Muchas veces en el mundo moderno se piensa que en la cantidad de seres humanos que existen y que han existido, que nacen, que crecen, que mueren, y como que es todo muy monótono y muy rutinario. Y cuando realmente pensamos que en cada uno de esos seres humanos se cumple esta palabra del profeta Isaías, desde el vientre de su madre, Dios lo conoció, Dios lo pensó desde toda la eternidad y lo creó para un único fin, que es la salvación de su alma. Nosotros, por la gracia de Dios, somos cristianos, hemos sido bautizados, hemos sido educados en la verdad. Tenemos muchísima más responsabilidad ante Dios por el nombre que llevamos, el nombre de cristiano. En el catecismo, cuando se nos pregunta, una de las primeras preguntas, ¿sos cristiano? Contestamos, sí, por la gracia de Dios. Pero todos los seres humanos han sido criados por Dios y para Dios. Y el cristiano, por gracia especialísima, ha sido precisamente puesto en una familia o en una situación de que conociera a Dios, que recibiera el bautismo, que recibiera los sacramentos. Y por lo tanto tiene que hacer esa labor de tener la saeta que dice el profeta Isaías, hizo mi palabra como una espada afilada. Es decir, que cada uno de nosotros tiene que tener ese apostolado que Dios le ha adjudicado a cada uno de los cristianos para que sea como portador de Cristo en su propio ambiente, en su familia, con sus hermanos, con sus familiares más cercanos, con sus amigos. Esa saeta afilada, que es la palabra de Dios, que penetra en lo más profundo del alma y que primero engendra duda, luego engendra estudio, luego curiosidad por las cosas de Dios y finalmente el conocimiento de Dios, que no puede ir sino acompañado del amor, porque una vez que uno conoce a ese Creador, a ese Padre, a ese Redentor, a ese Santificador, no puede menos que dejar de amarlo. Esa es la labor de cada uno de nosotros, precisamente. Saber que Dios nos creó, a cada uno en particular, no nos hizo en serie. Cada uno tiene algo que hacer. Cada uno tiene una vocación, pero la vocación universal es la salvación del alma de cada uno. Cada uno fue creado por Dios y para Dios. Entonces, en ese ambiente que debemos estar
unos como religiosos, otros como padres de familia, otros como consagrados, otros como lo que sea. Sabemos que la vocación universal de cada uno de nosotros, en ese ambiente que Dios ha querido particularmente que esté, es ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y esa perfección se logra mediante el santificar cada día, cada instante, mediante la oración, mediante la presencia de Dios, mediante el actuar esa presencia de Dios en todas nuestras situaciones, en todos nuestros negocios, en todos nuestros quehaceres, en nuestras diversiones, en nuestras amistades. Pidamos hoy a San Juan Bautista, que tuvo la gracia de ser visitado en el vientre materno por la Madre de Dios y por el niño Jesús ya encarnado en las entrañas de María Santísima, que saltó de gozo, como lo dice Santa Isabel en el Evangelio, de sentido que el niño saltó de gozo al oír la voz, es decir, que ya había un reconocimiento de Dios. San Juan Bautista, que fue santificado en el vientre materno, que nos ayude en nuestra propia santificación, que interceda ante Dios, que le diga a su madre también, que ponga en nosotros el reconocimiento de la voz de María Santísima, de nuestro Señor Jesucristo, para que escuchemos la voz de nuestro Señor, la voz de Nuestra Señora, y que ambos nos lleven de la mano para un día gozar de la eternidad en el cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.